Bueno, entonces empezamos formalmente. Estamos ya revisando los avances previos a la entrega de su prototipo físico. Ya vimos los elementos básicos que se tienen que cubrir en el prototipo. Recordemos que la tarea nos indica que ustedes tienen que describir su videojuego haciendo énfasis, aparte de la construcción del prototipo de baja fidelidad, tienen que hacer énfasis en una descripción del juego donde planteen todos estos elementos. Experiencia que se desea transmitir, la descripción general del juego, los mockups, y al final, entonces, también nos tienen que compartir un video de máximo 5 minutos donde se vea cómo funciona su juego ya en la práctica, donde precisamente veamos ya todos estos elementos en conjunto y eso nos permita entender la idea y poder dar una retroalimentación concreta de cosas que se deberían desarrollar. Como bien les hemos insistido y por eso lo ponemos aquí en letras grandes y mayúsculas, no debe ser implementado. Es un prototipo de físico, digital, a lo mejor, si lo quieren usar alguna de las herramientas de mockup que hemos visto en las sesiones anteriores, que hemos mencionado porque no las revisamos acá. Lo importante entonces es que lo vean funcionando. De pronto pareciera ilógico que decimos, bueno, pero es que si yo quiero ver mi videojuego, pues mejor lo implemento. Acuérdense lo que pasó con el juego de serpientes y escaleras, cómo nos sirvió sobre la propuesta concreta, hacer modificaciones en las reglas sin tener que implementar nada, solo era tomar el mismo juego que ya existía. También eso lo usaron la vez anterior, se enfocaron más que en la implementación en el rediseño de los objetivos del juego del primer prototipo. Entonces, bueno, bajo este contexto, entonces estamos hablando, hemos llegado pues al punto donde ya casi tienen que entregar esto porque la fecha límite, la fecha de entrega es el 31 de octubre, o sea, la siguiente semana, o sea, ya nada más nos quedan estos últimos días para afinar su prototipo. Y para eso, para irlo afinando, nosotros hemos propuesto que vayan avanzando de a poco en estos foros para que así entonces se vayan volviendo concretas las ideas. Por ejemplo, esto lo hizo muy bien Maite la vez anterior, porque la semana pasada vimos su juego y empieza entonces esta, eh, 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 este, esta discusión el 15 de octubre y entonces el día 16 cuando estuvimos haciendo la revisión, pues entonces pudimos identificar cuáles eran las cosas que podían mencionar y eso le sirvió un empujoncito para que pudiera ella volver concreto lo que nos estuvo mostrando aquí y platicando aquí ese día, ¿no? A partir de lo que le estuvimos discutiendo, pues se volvieron, espero yo, tangibles algunas cosas. Y el chiste es que lo vayan poniendo para que ya después ustedes puedan agarrar, copiar todo lo que tienen aquí y pegar en su informe que entregan del juego. Entonces, un poco por eso es la ventaja de que lo pongan aquí en el foro, ¿no? Porque lo que ustedes pongan en el foro, pues después lo copian y se lo llevan a su reporte, a lo mejor le dan ahí una revisada con respecto a lo que vayamos retroalimentando, pero en esencia ya tienen esa parte, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la invitación a que sigan haciendo este trabajo. Entonces, por ejemplo, Joshua Said, pues dice que sí tienen avance, pero no lo han subido. Entonces, cuéntenos cómo lo hicieron. También se lo mandaron a los ayudantes, pero no se lo manden a los ayudantes, súbanlos aquí, porque así yo también les puedo decir a los estudiantes, digo a los ayudantes, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no les han dado retroalimentación? Y entonces, si no lo hacen a través de la plataforma o con copia para mí, pues yo no me entero. Y entonces no le puedo decir
Enrique, ¿por qué no has dado retroalimentación? ¿No? Entonces, vamos aquí a ir viendo algunos puntos. Entonces, pero creo que hay dudas. Pues en mi caso, creo que ya solo faltan los mockups en limpio. Ya los tengo en sucio, que son los que se ven en el Moodle, pero los planeo pasar a limpio. Perfecto, ahorita nos cuentas, Diego. No entendí muy bien lo de los recursos y procedimientos. Perfecto, de eso se trata también, que a partir de que lo intentan hacer, vayan surgiendo dudas y esas dudas, pues, por supuesto, las vamos resolviendo. Ahora entonces, pues, antes de empezar a ver los avances, podemos empezar justamente con esas dudas. ¿El mock-up debe ser a fuerzas en físico o con solo en digital basta? Puede ser en digital, sí, sí, no hay ningún problema, pero acá lo importante del mock-up es que sea rápido de hacer. Yo la verdad que acá les dimos bastante tiempo porque como lo dijimos cuando se abrió el proyecto, esta actividad, pues sabemos que no es la única materia. Pero normalmente esta etapa de elaboración del primer prototipo de una idea, probablemente puedan tener una semana para elaborar, cuando ustedes quisieran vender su idea porque normalmente no tendrían tiempo para desarrollarlo con todo detalle. Entonces, estaban orientados hacia comunicar rápidamente sus propuestas. Entonces, viendo que hay dudas, como dice eh, Raúl y Carlos, respecto a algunos puntos. Entonces, empezaremos por ahí, primero las dudas y ahorita regresamos a los avances, a la revisión de los avances. Déjenme abrirlo. Ok. Aquí está. Entonces, ahí va, se está abriendo. Y ahí está. Y entonces vamos a compartir ahora esta pantalla. Ok, justo ayer por la tarde que estábamos en el curso de diseño de inteligencia artificial aplicada a videojuegos, estábamos tratando de que se volvieran explícitos las reglas y los procedimientos en el caso de los juegos que están trabajando ahí los alumnos. Y ya cuando los empezaron a ver, creo que fue donde ya quedó más claro también, porque a lo mejor tenían esas mismas dudas. Entonces, ¿qué dijimos respecto a los procedimientos? Son las acciones que el jugador puede hacer para alcanzar sus objetivos. Es decir, si yo tengo que llegar del punto A al punto B. Por eso las preguntas son, ¿qué hace? ¿Qué hago para llegar del punto A, del cuarto de inicio, al cuarto de salvación? Imaginemos que es un espacio donde el personaje arranca en un cuarto y de ahí tiene que atravesar todo el edificio hasta llegar al punto de extracción y entonces ese es el objetivo, ¿no? Llegar a ese punto de extracción. Por eso entonces la pregunta es, ¿qué hace el jugador para mover a ese personaje? Bueno, primero entonces asociamos aspectos concretos como el control del personaje. ¿Cómo lo muevo? Por ejemplo, lo clásico que nosotros, o lo primero que deberíamos de preguntarnos es un movimiento en 360 grados o es un movimiento solo en los cuatro ejes, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Como ustedes lo han estado trabajando con Enrique, pues precisamente el movimiento en 3D normalmente está derivado
o viene de la aplicación de fuerzas. Entonces, de todas formas, aunque solo tengan los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha, de todas formas, con eso ustedes pueden hacer simular un movimiento de 360 grados porque a partir de eso van aplicando la fuerza con distintos ángulos y eso permite entonces que se pueda ir desplazando en diferentes direcciones. Eso es parte de los procedimientos, cómo nos movemos. Luego también es cuándo podemos hacer ciertas acciones. Si yo en ciertos puntos puedo generar un salto, pues entonces eso se define en los procedimientos. Si en ciertos puntos puedo interactuar, tomar objetos, escalar, eso se define como parte de los procedimientos. ¿Dónde? En cuáles puntos del entorno podemos tener esa interacción y cómo cambia entonces el uso de los mismos botones con la zona y cuando quieres hacer otra acción. Y cómo se hace a partir de cuáles combinaciones, por ejemplo, de teclas. Por eso poníamos en su momento el ejemplo de lo que ocurre con el juego de Super Mario Bros. Cuando solo tenemos este conjunto pequeño de botones y lo que hablábamos es que algunos de estos botones pueden tener comportamientos diferentes. Por ejemplo, el botón de Start, cuando estás iniciando el juego, pues arranca el juego. Pero cuando el juego ya está arrancando, dijimos que sirve como pausa. Entonces, eso nos lleva a un cómo y, perdón, a un cuándo. Un comportamiento distinto cuando está en situaciones diferentes. También los botones de A y B nos pueden llevar a comportamientos diferentes cuando el personaje, Mario en este caso, se encuentra en estados diferentes, porque decíamos que en algunos momentos puede brincar con un botón, pero también con el otro botón puede generar, por ejemplo, en este caso, lanzar las bolas de fuego. Entonces, eso nos lleva pues a que bajo ciertas circunstancias, el comportamiento de los mismos controles cambia de acuerdo a los procedimientos que ustedes elijan. Entonces, ese es un poco el punto central de los procedimientos. Y aquí es donde siempre es natural pensar en que estos procedimientos son muy parecidos o parecieran muy parecidos a las reglas. No me detengo a los tipos de procedimientos, quiero concentrarme en la parte de las reglas. En la parte de las reglas hablábamos que acá nos dice cuáles acciones son válidas, definen los objetos y los conceptos. Es decir, yo puedo generar una acción si estoy en cierto estado, pero también nos definen conceptos de su propio juego. Por ejemplo, el concepto de vida de un objeto no es algo que esté entonces, es algo que se construye a partir de las reglas. A partir de las reglas tú puedes decir, este personaje en el nivel 1 tiene tanto de vida, en el nivel 2 tiene tanto. Entonces, eso te está definiendo, es una regla que te permite relacionar las propiedades de un objeto con conceptos concretos como la vida, como el daño por segundo. Entonces, nos habla de todas sus propiedades. Entonces, las reglas describen ya puntualmente estas propiedades de los objetos. El usuario normalmente no no interactúa con las reglas todas están programadas. Él sigue los procedimientos que ustedes plantean e internamente ustedes tienen todas las reglas que permiten que las cosas vayan ocurriendo en su juego. Hemos también platicado la situación de qué pasa cuando dos personajes se enfrentan. Pones un personaje frente a otro y entonces automáticamente empieza a producirse un ataque uno con el otro. Y entonces esa interacción, ¿quién la define? Las propiedades de los objetos. Entonces cada uno empieza a tirar un golpe, esos daños por segundo tienen un impacto en la vida
Entonces, de acuerdo a estas relaciones de conceptos e interacciones entre los personajes, pues puede ocurrir que uno muera antes que el otro. Pero esos conceptos son reglas o esas relaciones surgen a partir de las reglas que ustedes definen. Probablemente en el juego ni siquiera el personaje, el usuario tenga que estar presionando un botón, simplemente lo toca, más bien se tocan los personajes y a partir de eso surge esa pelea, llamémosle. Otro ejemplo que también veíamos acerca de las reglas para identificar es que estos procedimientos también, perdón, las reglas también definen cómo el concepto, por ejemplo, de las mejoras se aplica. ¿Cuánto tiempo tardan en realizarse una mejora? ¿Cómo a través de otros recursos, y es aquí donde viene el tema de los recursos, vamos nosotros a definir? Entonces, nosotros podríamos definir que nuestros recursos básicos van a ser los personajes. ¿Qué propiedades tienen esos personajes? Y después, si existen conceptos como el concepto de mejora, cómo el concepto de mejora se construye a partir de otros recursos. Entonces, un recurso puede ser el tiempo, pero otro recurso también pueden ser estos objetos que se vuelven en elementos que debes ir o comprando o ganando o recolectando según la dinámica que ustedes planteen. De todas formas, aquí el elemento central es que ustedes entonces definan estas reglas que ayudan a volver tangibles, llamémoslo así, los conceptos. De este lado, por ejemplo, es lo mismo que pasa con la construcción o la finalización de la construcción de un elemento. Entonces, nuevamente, el concepto de construcción es algo que se define a través de las reglas que ustedes especifiquen para la manera en que se interactúa los diferentes recursos. Aquí es muy claro, por ejemplo, en esta imagen se ve muy claro a lo que nos referimos con recursos. Entonces, recursos pueden ser estos ítems que se obtienen y que te permiten hacer algo. También los recursos son los distintos elementos que tú puedes agregar a tu entorno y después evolucionar con ellos. Carlos, no sé si esto resuelve la duda sobre recursos y procedimientos. Por acá Sí, profe, teníamos muchas justamente, gracias. acá teníamos, justo se me olvidaba la parte de recursos. O sea, son todos estos elementos que utilizamos para alcanzar los objetivos. Decíamos, deben ser útiles, escasos y valiosos. Si nosotros llenamos el mundo con estos recursos, pues se volverá hasta demasiado fácil nuestro juego. Entonces, por eso, cuando pensamos en recursos, pues podemos pensar en términos de vidas, de unidades, de salud, power up, inventarios, terrenos, todos estos elementos que ustedes decidan agregar como parte de su juego. Y eh, Raúl, ¿qué opinas tú? ¿Quedó ya más claro el tema de los procedimientos? Bueno, no era Raúl, sí era Raúl, ya me perdí. Eduardo. Ah, sí, Raúl Eduardo. Sí, profesor, ya quedó más claro. Gracias. Perfecto, perfectísimo. Entonces, regresemos a la plataforma para que me cuenten de sus avances. Entonces, eh, dicen que acaban ya de subir algunos avances, entonces no sé quién quiere platicarnos. Acuérdense que pues no da tiempo de ver todos los prototipos, entonces ahí, ahí los que quieran que revisemos su propuesta, me levanten la mano y, y trabajamos y revisamos su prototipo. Y si no, pues yo puedo elegir aquí. Por ejemplo, Raúl. Adelante, Raúl Eduardo. ¿Cuál es su prototipo? Todavía no lo hemos subido, pero quería compartir pantalla para mostrar el mock. Perfecto, perfecto, perfecto.
Adelante. Sí, ahí ya se ve. Sí. Sí, gracias. Mm, bueno, nosotros teníamos una duda porque nuestro juego va a ser un laberinto en el que nuestro personaje va a tener que como escapar. Ok. Eh, pero con respecto al mockup, no sé si teníamos que como mostrar todas las secciones del laberinto o solo con algunas. Porque, por ejemplo, nosotros solo mostramos la que es el inicio y la que es ya el final, donde ya se supone que, bueno, nuestro juego se supone que cuando encontramos la nave podemos escapar, pero antes tenemos que enfrentarnos a un enemigo principal que sería esta parte. A ver, entonces me parece que sí, justo no hay como una regla así de lo que tienen que entregar es tantas pantallas del prototipo. Sí, entonces vamos a hacerlo, vamos desglosando un poco lo que no sé si ya tengan escrito y si no, pues ahorita lo iremos comentando y se va completando su idea. Ajá. Ujú. Entonces regreso a, tú no dejes de compartir pantalla, nada Ok, más regreso yo acá a la página para que me sirva de acordeón. El primer punto que ustedes tienen que describir, bueno, primero tendrían que plantearnos cómo es esta idea base, cuál es esta experiencia que desean transmitir. ¿Qué buscan? Que el juego sea, ya hasta lo tienen avanzado, mira qué bueno. y bueno, eso con respecto a eso sí teníamos un poco, que aquí lo mostramos, pero no sé si esté del todo bien. Pues vamos a revisarlo porque justo como no lo habíamos visto, pues no podemos decir mucho todavía. Así que vamos a ver. Dices, crear una experiencia de diversión a los jugadores, incluyendo mecánicas que aumenten de dificultad. O sea, tu experiencia sería diversión, ¿no? Vamos a quedarnos y tratarlo de resumir. Diversión tratando de eh, jugar en estos contextos de laberintos. Es que esto es más que la descripción de la experiencia. En estos párrafos donde describe el juego, tendría yo que poder encontrar cuál es esa experiencia que buscamos, que se divierta así, pero en general eso ocurre buscaríamos en todos los juegos. Pero ¿qué tipo de diversión buscaría, no? Una diversión, o podrían ustedes pensar en términos de experiencia, pues un juego donde el reto central es encontrar la salida en un laberinto, ¿no? O sea, es muy clásico esta experiencia de encontrar salidas en los laberintos. Recordarán que por ahí pueden ustedes encontrar hasta físicos, o sea, impresos, los laberintos donde tienes que buscar la salida, o es muy común que también por ahí en internet te salgan estas promociones de que si encuentras la salida de este laberinto en tanto tiempo, caes en tal porcentaje de personas. Pero el punto es que la experiencia de encontrar la salida en un laberinto es una experiencia muy concreta. Esa puede ser la experiencia, ¿no? Con la que ustedes trabajen. Y entonces, ahora sí puede ser una experiencia de salir de un laberinto haciéndola más divertida con alguna cualidad. Y eso es un poco lo que decíamos de cuáles son los lentes que ustedes van usando. Entonces, claramente yo diría, ustedes están proponiendo usar el lente de la diversión. Ajá. Entonces, yo creo que podríamos concretarlo en que la experiencia que desean transmitir es el que los usuarios encuentren, los jugadores encuentren
la salida de un laberinto con las propiedades que ya están definiendo ahí, como los hoyos que te absorben y otros elementos más. Ajá. Luego la descripción general. Entonces, esa me parece que está bien. Allí es donde pueden agregar algunas capturas de esta primera propuesta de los mockups para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, estás diciendo, dicen allí, se encuentra ambientada en una base alienígena. Entonces allí pueden poner algunos mockups que describan esa base alienígena y se entienda un poquito más el concepto que están planteando. Entonces, en dicho laberinto hay un cartel que dice naves gratis, pero resulta que hay letras muy pequeñas que dicen solo si vences al campeón del laberinto. Perfecto, ¿no? O sea, tienes como esta misión de llegar hacia un punto para obtener la nave gratis. Entonces, ya hacen la descripción. Esa parte que están planteando es también parte de eso que ponen aquí, también puede entrar como parte de la historia. Entonces, no tendrían que explicitar en una sección adicional la historia, tal vez aquí mismo pueda quedar, a menos que ya la hayan empezado a desarrollar. Pero la descripción me parece que está completa. Avanza un poquito más. Solo tenemos hasta Hasta ahí eso, van. porque ajá. Ok, está bien. Pues esa parte es es concreto con respecto, entonces, con respecto a lo que estás proponiendo. Regrésate al mockup, entonces. Sí, En aquí su, está. ajá, en su juego, ¿cómo empieza su juego? ¿Cuál es la pantalla inicial? Bueno, tenemos dos, pero estamos diciendo cuáles se ven mejor y todas esas cosas. Sería esta Ajá. Le das y, iniciar juego y ¿qué hace? y nos vamos a la pantalla de la historia, que Ajá, planeamos ahí, ¿no? Una breve explicación. Y ya cuando le demos a continuar, ahora sí nos manda el juego. ajá. Y bueno, aquí justo es exactamente a la sección final y ya. Creo mm, que se cortó tu audio. Espera, regresa, repite lo de la pantalla anterior, por favor. sí. Bueno, aquí es la pantalla justo después de que ya le damos a continuar, que sería como la pantalla inicial. Y ya aquí ahorramos como un poquito, bueno, más bien resumimos como el recorrido del laberinto, llegando como ya a la sección final donde podemos encontrar la nave. Y ya después de esto tendría que aparecer, no sé, el enemigo final antes de poder irnos y suponiendo que lo vencimos, pues ya nos muestra esta pantalla, ¿no? Y conseguiste una nave. Ujú. Y igual si perdemos, pues aquí, bueno, en este caso si nos absorbe un hoyo negro. Ok. Fíjate que entonces Ujú. tienen ya los elementos básicos de un mockup. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué es lo que el jugador puede hacer? Regrésate a la pantalla anterior, la primera, donde arranca. Imaginemos que, no, esa no, la tercera, esa. O sea, donde ya empieza el juego formalmente. ¿Qué puede hacer el jugador? Bueno, ahí pues el jugador lo que podría hacer sería moverse en cualquier Moverse. ángulo. Claro, vamos a anotarlo. Moverse. Y la pregunta es, ¿cómo se mueve? Planeábamos que se moviera, o sea, que tuviera como, pudiera moverse libremente, o sea, que no solo por arriba, abajo, derecha, izquierda, o sea, que tuviera todos los ángulos de movimiento. Y, ajá, y básicamente eso, e ir pasando por las aperturas que hay entre los bloques del laberinto. Ok. Entonces, eso quiere decir que se mueve con 360 grados. Ajá. ¿Con qué se va a mover en su juego?
con el joystick del control, con los botones de las flechas, con el WASD, ¿con qué han pensado? Ah, eso no lo hemos pensado bien, pero supongo que con las teclas, que es lo más fácil. Eso que estamos ahorita diciendo son los procedimientos. Eso es lo que se tienen que preguntar sobre su juego y esos son los procedimientos. Ajá. Esto que Ok. estamos ahorita diciendo lo tiene como para irlo afinando y entonces que ustedes sepan dónde va y qué les falta por hacer, ¿no? Entonces, por eso acuérdense de las preguntas que ahorita ponía en la presentación. La presentación decía las palabras cómo, bueno, vamos a decirlas en el mismo orden que aparece en la presentación, para que, ¿qué hace el jugador? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar para hacer la descripción de los procedimientos, ¿no? Ahora, el siguiente punto es las reglas. ¿Tiene un tiempo límite para moverse? ¿Ahí importa el tiempo sobre su juego? No, en realidad, o sea, las únicas, pues no, de hecho no tenemos como tal reglas porque pues no hay algo que pensemos que se pueda romper como para castigar al jugador, por decirlo de alguna manera. No, ¿cómo no? Si hay reglas, siempre tiene que haber reglas, no puede haber un juego sin reglas. A lo mejor no las han visto todavía, pero todas tienen, Ajá, siempre sí, todas tienen que ajá, existir. No, ujú. no podría existir si no tuviéramos reglas. Acuérdate, regresando a la definición, Jaime, ¿dónde quedó? Cuando hablábamos de las reglas, las preguntas son, ¿cuáles son las acciones válidas? Por ejemplo, una primera Mm, regla que es muy implícita, está muy implícita y por eso no, seguro no la ves, es el personaje puede atravesar las paredes. no. Esa es una regla, ¿no? Entonces los bloques limitan. ¿Todos los bloques tienen salida? Digo, ¿todos los Eh, túneles tienen salida? Tampoco. Eso está en parte de la regla. Hay un elemento central que es lo que que están planteando, que está relacionado con el diseño de niveles, los hoyos negros, ¿no? Ujú, Los hoyos negros están en alguna parte del laberinto. ajá. Entonces, esos se ven, o sea, por ejemplo, ese puntito, ese círculo gris que se observa en la parte superior de la pantalla gameplay, ¿es el hoyo? Ah, no, eso es como cuestión de diseño, pero sí planeábamos esconder como los hoyos negros y cuando digamos que entrara a cierto radio nuestro personaje, activarlo. Entonces, esa es otra regla, ¿no? El concepto de hoyo negro es es un objeto que es un recurso que está escondido, porque justo te iba a decir, Mm, si ese fuera, pues entonces ya yo sabría como jugador que está ahí y nunca me acercaría, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, por eso son importantes las reglas, porque tendrían que definir cómo funciona el concepto del hoyo negro y cómo se oculta de manera que sea pues lo suficientemente implícito, o sea, esté lo suficientemente escondido para que Ujú, no el usuario lo vea, bueno, el jugador lo vea y pues a la primera pueda evadirlo, ¿no? ujú, Entonces, esas son las reglas, ¿ves? Si hay reglas. ujú. ¿Cuántos hoyos negros hay en tu laberinto? Ah, todavía no lo planeábamos. Esas par- Pensábamos más de cuatro, pero sí. Eso también son las reglas. Todos los Mm, hoyos negros funcionan igual. Por ejemplo, ahorita pensando en estos puntos que dices que son de diseño, pero imaginemos que esos fueran los hoyos negros. ¿Hay otros que tienen más potencia o traen más atracción que otros o todos son iguales? no, todos son iguales. Perfecto, entonces ya ahí no hay distinción. Entonces, ese tipo de cosas son reglas. Hay muchas más reglas
que en el siguiente, en la parte donde se topa con el jefe, puedes mover hacia allá. Sí. ¿Cómo vas a atacar al jefe? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo vas a pelear contra él? Ah, sí, se nos olvidó poner esto, pero igual planeamos introducir como armas en nuestro juego y ya pues si eh, llegando al jefe final, utilizar estas armas. Igual el jefe final planeamos como poner mecánicas que sí pudiera moverse solamente como diagonalmente, como que nos intentara chocar y cada que colisionara con una pared, que se aturdiera y ahí pudiéramos hacerle más daño. Esas son reglas. Ujú. Las armas son recursos. Ajá, Las armas que dices que se van a ir recolectando van a aparecer en todos lados, cuántas va a haber, qué nivel de daño pueden producir, esas son reglas. ok. Entonces, todo eso tienen que trabajarlo y ya Ujú. ves cómo si tienes muchas reglas. Sí. Ah, sí, es que les digo que así pasa, ¿no? De pronto no las explicitamos. Acuérdense que decíamos, la mecánica del juego emerge de todo esto que estamos diciendo, del objetivo, de las reglas, de los procedimientos. Lo que estamos siguiendo es esta forma de analizar los juegos que se plantea desde este libro que hemos estado revisando, y eso nos sirve para poder definirlo. Ok. Ajá. Ujú. Ahora, con respecto a la parte de si tu prototipo es digital o tu prototipo es físico, ¿no? Por ejemplo, está bien que lo tengan trabajado así, pero lo que ahorita tienen son, por así decirlo, algunas pantallas donde se puede ver cómo se movería dentro de los diferentes niveles. Pero lo que yo busco es que construyan un laberinto completo. Y si lo quieren digital y sobre la versión digital van ustedes moviendo el personaje para que se interactúe, está bien, no hay ningún problema. Si no, lo pueden hacer es dibujan todo el laberinto, lo imprimen o lo dibujan a mano, no importa para que no gasten. El chiste es que después ustedes puedan jugar en el laberinto y decir, no, este nivel está mal diseñado porque está muy fácil o porque está muy difícil. Pero eso solo se ve, o sea, solo lo van a sentir cuando estén ya jugando contra un laberinto. Esto que ustedes tienen son pantallas que sí son como mock-ups para entender la idea. Por eso les decía que estas funcionan muy bien para la descripción de su juego. Pero si ya tienen un laberinto completo como entonces podrían dibujarlo, podrían imprimirlo y sobre aunque no se vean que son estos cuadritos o esta ambientación este, espacial, no importa. El chiste es que ahí su personaje, pues pueden imprimir al personaje que ya diseñaron y van diciendo cómo se mueve y dibujan unos puntos que no sé de qué forma lo ocultarían y entonces te vas moviendo y se van activando los campos, los hoyos negros. Entonces, esa sería la ventaja de tenerlo completo como ahora lo tienes y sobre el cual se muestra la interacción. Ajá. Ajá, sí, de hecho sí planeamos hacer como, o sea, esto nada más era como para el mock-up, pero sí planeamos imprimir ya el laberinto bien y, y algún personaje para poder jugar. Exacto. Pero otra duda, si queremos, podemos, digamos, cuando hagamos el video, omitirlo del jefe final o también tenemos que Y, hacer una simulación. no, ¿cómo harían lo de la simulación con el jefe final? Pues o sea, si ahorita si ustedes definen que las reglas van a funcionar de cierta manera, pues pueden identificar cómo esas reglas las pueden implementar, a lo mejor a partir de dados, a partir de otra herramienta que les permita simular en físico la batalla. Ah, ok. Otra vez, para que ustedes Ajá. calibren si la experiencia que plantean funciona y si las reglas y procedimientos son consistentes. Ujú. Esto, por Ok. ejemplo, se puede hacer muy bien imagínense que lo imprimen así tal cual está
y en blanco y negro, y entonces ponen unas tarjetitas blancas que están boca abajo, entonces el personaje se va moviendo, pues sabe que tendría que llegar a las tarjetitas, porque algunas tarjetitas pueden ser las armas, pero también algunas tarjetitas pueden ser los hoyos, entonces el personaje se va moviendo, y si llega a una de estas que es un hoyo, pues ya pierde, y ya, como ya lo mostraste como con esta imagen. Y si va encontrando armas, pues las va recolectando y ya puede llegar y usarlas cuando llegue con el jefe. Esa arma que encuentre, pues ahí mismo o en otro documento puede decir cuáles son sus cualidades de ataque. Ah, ya, ya. Ajá, sí. Sí, está chida esa idea. Entonces, ya, eso ya junta toda la propuesta. Ujú. Entonces, Ya. bueno, pues ahí están, ya ahorita hablamos de reglas, recursos, procedimientos, el conflicto ya está, que es lo que planteaban de tratar de salir del laberinto, bueno, encontrar en el laberinto una nave y pelear contra el jefe. Y el desenlace, pues es que sales ya. Entonces, bueno, ya tienen los elementos en esto que ahorita platicamos, solo necesitan aterrizarlos, volver concretas los procedimientos y las reglas, pero me parece que la idea ya está bien. Ok, muchas gracias, profesor. A ti, gracias por compartirnos la pantalla. Eh, ¿quién más quiere ser el valiente que nos presenta sus propuestas? Mm, Por ejemplo, dice aquí Maite, pregunta, eh, ¿cómo determinar tu puntuación? ¿Es una regla o un procedimiento? No, es una regla. El puntaje se va obteniendo a partir de las reglas que tú definas. Es decir, eh, tomar un objeto te da tantos puntos, eso es una regla. Entonces, solo lo que tú defines como procedimiento es cómo tomas los objetos. Y el procedimiento es solo avanzar al tile, al cuadrito, a la posición X, Y, Z, donde está, pues eso es el procedimiento. Y a la regla de cómo eso suma a tu puntaje, es ya, es justo ya cómo lo vuelves concreto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me quieren mostrar? Quieren que, por ejemplo, también dijo ¿quién dijo? Carlos Cruz Rangel, que acaba de subir tus avances. ¿Quieres platicarnos de tus avances? Quedan unos minutitos de clase todavía. Los podemos alcanzar a ver. Entonces yo comparto pantalla y nos cuentas. ¿O alguien más? Por mí está bien, Carlos. Ok, listo, entonces. Si están viendo esta, sí. Entonces dice Carlos, la experiencia, entonces, que el juego sea divertido, entretenido y mentalmente estimulante, ¿ok? Estas parecen buenas pistas de qué esa quieren que sea, pero, ya no está en la reunión, pues entonces no, pues no vemos, ¿eh? ¿Alguien más que quiera mostrar, que quiera que veamos su videojuego? Digo, o sea, el de Carlos lo revisamos y le ponemos ahí la retroalimentación, pero más bien aprovechando alguno de los que estén acá. Nadie dice yo. Ok, adelante, Diego. Diego Zamora. Hola, ¿sí pueden ver mi pantalla y oírme? Te oímos bien y vemos tu pantalla correctamente. Ok, el primer avance que está en el Moodle nada más es el de los mockups, donde mostraba más o menos cómo planeaba que fuera. Y pues la pantalla de inicio, antes de empezar a la pantalla de inicio, había una pantalla
los controles. Luego ahora sí ya empezaba la pantalla de inicio, donde estaban el presionar K para iniciar y L para opciones. Las opciones tenían los controles para volver a verlos o quitar el juego, ya cerrarlo por completo. Una vez, bueno, los controles eran estos, que son los mismos de la pantalla anterior. Esta no sé si quitarla o ponerla, pero bueno. Cuando ya inicias el juego, puedes empezar un nuevo juego o cargar alguna partida anterior. Y más o menos así quería que se viera mi pantalla de juego, donde se ve el personaje, el escenario y una barra donde estuvieran tanto la vida como un objeto que estuviera equipado y algún objeto con el que pudiera interactuar. Esta es otra opción. Bueno, más bien aquí está en un pasillo y aquí está en una habitación cerrada. Aquí están puertitas y todo eso. También iba a obtener acceso a una especie de mini menú, donde iba a tener su mochila, un mapa y quitar el juego y salvar el juego. La mochila ibas a poder ver los ítems que tenías, una descripción y una imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un rayito y aquí tenemos una USB. Por ejemplo, el rayito aquí representaba un arma, porque uno lo tenía bien pensado, pero era un arma. Y aquí ya lo podíamos ver cómo lo equipaba y se mostraba en la interfaz. También iba a tener opciones de botiquines o algo así para poder recargar su vida. El mapa iban a ser mapas que iba a poder encontrar. Creo que sí lo tengo en algún momento, creo. Pero a lo mejor ya no lo puse. Creo que no lo puse. ¿Dónde me quedé? Aquí. También ibas a poder salvar tu partida. Cuando interactuaras o el personaje hablara así, iba a ver así en forma de diálogos. Y para poder interactuar con objetos tenías que acercarte y presionar algún botón para interactuar. Y para atacar a los villanos, bueno, a los enemigos, era igual con su arma ya equipada, los iba a poder atacar. Y más o menos todo eso lo puse. Ay, permítanme. Ahí está. Lo puse ya en el documento. Este ya es el bueno. Esos Ok. fueron los mockups, como lo iba pensando. Y eso ya lo fui transcribiendo aquí. Aquí todavía no pongo los mockups porque todavía los quiero hacer en limpio. Bueno, más bonitos que los anteriores. Y aquí van los lentes Ahí que yo fui. lo que te pediría que agregaras, a ver, Ajá. explícale dónde está la descripción. Ajá. Ajá, es que a lo mejor puedes ir acompañando la descripción con los mismos mockups para que no se vean solamente las pantallas, porque tú sí tienes muy claro cómo esas pantallas se van relacionando, ¿no? Con Ujú. tu juego. Entonces, podrías mejor, como parte de la descripción, juntar, no importa que queden en la misma sección, o sea, el chiste es que se incluya la descripción más los mockups. Yo creo que particularmente así como lo fuiste ahorita comentando, es más claro que como está en el documento, porque en el documento nada más están en tal pantalla se ve esto, en tal pantalla se ve lo otro, pero no se entiende cómo esas pantallas, al menos en esta pasada rápida que viste, y aquí lo tengo abierto y también lo iba leyendo un poco, y de pronto creo que no se termina de entender cómo estas pantallas son parte de tu juego. Ajá. Ok. Entonces, Sí. combínalo acá y se entiende mejor, así como tú lo fuiste ahora describiendo en esta narración rápida. Sí, sí, eso es lo que planeaba hacer porque tampoco me gustó cómo estaban conectados, entonces lo iba a mejorar ya en esta versión final. Sí, sí, sí. Y si no tienes tiempo de hacer versiones más acabadas, no pasa nada. Para eso son los mockups, para que se transmita la idea esencial. Pero Ok. entonces, y eso me llevaría a cómo planeas que veamos tu juego funcionando. O sea, ¿cómo voy a interactuar con él? Ajá, Por eso los quiero pasar al limpio porque nos mostró un video de cómo usaban como una aplicación, esta, y más o menos lo quería hacer así en papelito e ir moviendo los muñequitos, o sea, en ok. un video, Sí, 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 algo así. justamente, o sea, justo te iba a decir, si te Sí. fijas en esa aplicación, Ajá. no están detallados los prototipos. O sea, puede ser como los que tú tienes, con dibujos muy sencillos, muy básicos,
pero lo más importante es que se muestre la interacción. Ajá, sí, con un videito lo quería hacer así, como que dibujado a manita y hacer que se muevan los muñequitos, porque sí, en digital como que se me haría muy complicado. Sí, pero insisto en esta parte, o sea, estos que tú ya tienes, a lo mejor puedes hacer, si, imagínate que lo haces en video como ese que está allá, en ese video es física la impresión de la tira y la van jalando. Ah, Entonces tú podrías, los prototipos que ya tienes, imprimir o dibujarlos en una hoja, los escenarios sintéticos que ahora tienes, quitando al personaje, y el personaje lo imprimes por aparte, o agarras ahí un personaje físico que tengas y dices, pues mi personaje va a ser este, ¿no? Que tengas sí, por justo ahí. así lo planeaba hacer. Ajá. Y entonces, por eso digo que no te preocupes en definir, en invertir demasiado tiempo. O sea, si te queda tiempo, sí, pero si no, empieza con esto que ya tienes, porque estos prototipos, estos mockups que tienes, creo que podrían ya describir a grandes rasgos, o bueno, podrían ser la esencia ya para que describas la interacción. Ok, Sube esta versión más completa que tienes, no importa que no esté terminada. ok, ok. Porque aquí ya veo que ya tienes objetivos, reglas y demás, ¿no? Ujú, sí, ya están, creo que la mayoría o todo escrito. Solo Ajá. unas cosas que tengo que corregir, sí, ya están. Sí, o sea, actualiza, bueno, agrega otra respuesta a a tu liga, a tu discusión y agrega este nuevo eh, juego, digo, Ok, este nuevo documento. ok, Y ya lo revisamos y te vamos dando retroalimentación. De todas formas, lo reviso con más calma y lo platicamos el lunes siguiente, ok, muchas gracias. ¿sí? Porque peor ya se nos acabó la clase. Pero me parece que también está bastante avanzada esta idea, entonces ya nada más pon esta nueva versión para que yo la pueda revisar. Voy a terminar Ok. aquí la